Hola a todos y todas, mi nombre es Claudio Merino y en esta primera clase o videoclase vamos a hablar sobre el recorrido histórico en salud del modelo chileno y su representación en el MAIS o en el modelo de atención integral en salud. Bueno, en primer lugar hay que señalar que el modelo de atención integral de salud corresponde a una estrategia de intervención institucional que surge posterior a la reforma de salud gestada en la década del año 2000, pero en el contexto del modelo de salud familiar eh, busca de cierta forma aproximar la salud desde cierta integralidad que permita relacionar las atenciones de salud con la justicia social. Y desde ahí que desde el año 2000 en adelante se ha planteado el modelo de salud familiar y comunitario en el contexto de este modelo de atención integral de salud, considerando ciertos enfoques, por ejemplo, el enfoque sobre determinantes sociales de la salud, que básicamente lo que considera que muchas de las enfermedades están relacionadas con los factores entre los cuales las personas viven, trabajan y se alimentan, es decir, cómo las condiciones del entorno van a incidir positiva o negativamente en la salud de las personas. También consideramos dentro del modelo de atención integral de salud el enfoque de derechos ciudadanos y protección social. Y básicamente está vinculado con los aspectos de justicia social y cómo las acciones de salud de cierta forma revierten las externalidades negativas que nuestro propio sistema de organización social, a través de la polución ambiental, la configuración de las ciudades, el modelo económico en el cual nosotros nos desarrollamos y vamos reproduciendo constantemente, van generando procesos que van expoliando nuestra propia vida. Entonces, en el marco de los derechos ciudadanos, constituye una acción de justicia que, vamos a decir, desde las políticas públicas del Estado, se pueda realizar acciones de tipo, vamos a decir, rehabilitador, pero también acciones de promoción y prevención, justamente para evitar, el desarrollo de enfermedades y fomentar estilos de vida saludables. Y esto también se vincula con el proceso de la equidad en salud. Y la equidad, de cierta forma, está planteada también y se asocia a las determinantes sociales, pero en un sentido de que muchas de las enfermedades ocurren por causas injustas y que son evitables, y que estas causas generan problemas tanto en el desarrollo de la economía, pero también afectan e inhiben el derecho que tiene cada persona de desarrollarse como un proyecto social. Y desde ahí es muy interesante entonces cómo el enfoque de la equidad, de cierta forma en las políticas sociales chilenas, se ha orientado a la equidad de género, a la población migrante y a los procesos interculturales. Y vinculado a esto también, pero considerando desde un aspecto mucho más genérico, no solamente grupos específicos de la población, se considera también el ciclo vital relacionado con aquellos procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado que están relacionados, vamos a decir, o estamos expuestos a ciertos riesgos o a ciertas potencialidades que debemos desarrollar en nuestra vida cotidiana. Y finalmente, uno de los enfoques que se ha desarrollado más tardíamente es el enfoque de la gobernanza. Básicamente, entre otras cosas, por ejemplo, una guía del Ministerio de Salud publicada el año 2017, en el contexto de las redes integradas de los servicios de salud, se plantea que la gobernanza es la forma como el propio Ministerio de Salud tiene coherencia dentro de las políticas sociales y cómo incide en otras carteras ministeriales como educación, como vivienda, como medio ambiente, etcétera. Entonces, la gobernanza es un elemento significativo en el contexto de los desafíos que tiene el modelo de atención integral de salud actual, debido a que en la salud o en la cartera o el Ministerio de Salud como
como un agente aislado, no tiene ningún tipo de repercusión en ámbitos de los procesos de determinantes sociales o justicia social a través de lo que se ha denominado la democratización de la salud. Sobre todo en una región como la nuestra, que está configurada por distintas desigualdades sociales. Eh, Uno solamente a nivel de promedio puede ver que la región de los lagos es una región que es profundamente desigual y que dentro de esta desigualdad, por ejemplo, estructural en términos económicos, también lideramos a nivel nacional, como en comunas como San Juan de la Costa, que es una de las comunas más pobres de Chile. Pero también si nosotros dividimos las comunas por las distintas provincias que tenemos, vamos a ver que el mapa de las desigualdades sociales también va a afectar negativamente. Por ejemplo, no es lo mismo nacer y desarrollarse en una comuna como San Juan de la Costa como desarrollarse en Puerto Montt. Eh, las oportunidades, pero también los efectos positivos o negativos que genera nuestro entorno va a incidir en la forma como nosotros vamos a afrontar nuestros procesos de cuidado. En términos también nacionales, la región de los lagos es una región que está absolutamente precarizada. Por ejemplo, según un estudio, antes de la pandemia, esto se puede agravar ahora justamente cuando han salido indicadores de hambruna, por ejemplo, como la región de los lagos, considerando personas que trabajan entre 30 y más horas a la semana con un trabajo estable, y considerando un lugar para 3 personas, están bajo la línea de la pobreza. Entonces, en estos indicadores también van a repercutir negativamente en, por ejemplo, asumir estilos de vida saludable, sobre todo en un contexto político en el cual la salud cada vez se está externalizando más en los sujetos. De ahí, por ejemplo, el Plan Nacional de Salud para la década, que venció hace poquito, pero que no se ha actualizado, plantea el tema de elegir vivir sano. Como en una comuna o en una región como la nuestra, podemos solamente considerando el indicador económico poder elegir vivir sano, cuando también podemos considerar cómo esto repercute, por ejemplo, en términos de educación, en las condiciones de habitabilidad, etcétera. Desde ahí entonces que los desafíos del modelo de atención integral de salud sean significativos, porque no solamente debe estar orientado a la atención de salud, sino que gradualmente y en la medida como el Estado se va haciendo responsable de otros procesos de justicia social, la salud va a tener más que hablar en términos, por ejemplo, de educación, en términos de la configuración medioambiental, en cómo se estructuran las ciudades, no solamente en términos inclusivos, sino en términos respecto de la expoliación que esto genera para la propia vida. Sin embargo, este modelo de salud familiar y comunitario, dentro del contexto del modelo de atención integral de salud, básicamente toda la literatura, por ejemplo, estatal, ha señalado que es un proceso que se origina posterior a la reforma de salud del año 2000. Sin embargo, para hacer justicia histórica, vamos a decir que antes de incluso que el Estado pudiera elaborar políticas públicas, la sociedad chilena ya estaba preocupada, vamos a decir, de una integralidad en una relación de un análisis de gobernanza, es decir, en todos los procesos relacionados con la vida, con el cuidado de la vida. Y esto a propósito de una crisis muy grande que existió en Chile, eh, que la podemos situar como entre 1880 a 1920, que tiene que ver con la cuestión social. Y la cuestión social eh, es producto, vamos a decir, de una crisis social y sanitaria que coloca en una tensión vital el cuidado de la vida, debido a que el Estado, bajo una ideología liberal en la cual no se
vinculaba a través de políticas sociales respecto del resguardo de la vida, generó una bulia total respecto del valor de la vida. Y esto generó que nosotros tuviéramos el récord mundial 3 veces sobre mortalidad infantil, pero también con una esperanza de vida absolutamente, vamos a decir, diezmada. En algunas partes la esperanza de vida era de 10 años, en otras 20 años, dependiendo de la desigualdad y la configuración de los territorios. Y esto no tiene relación con que antes vivíamos menos por nuestra configuración biológica, sino por las condiciones estructurales en las cuales la vida se desarrollaba, con ausencia total respecto del derecho a la educación, de la salud y la vivienda, y no porque el Estado no tuviera plata. De hecho, en esos años nosotros, o nuestra élite económica y política, se daba el lujo, por ejemplo, de comprar muebles o ir a educar a sus hijos a Europa, productos vamos a decir, entre otras cosas, por ejemplo, la economía del salitre, etcétera. Es decir, existía un grado de opulencia que generaba distintos contrastes en distintos Chiles. En unos Chiles que estaba, vamos a decir, afectando a la gran mayoría de chilenos y chilenas, que generaba una crisis social vital que después la historiografía y la sociología denominó como la cuestión social. Y la cuestión social, vamos a decir en palabras sintéticas, es la ausencia total respecto del derecho y la protección de la vida. Y ahí entonces hay que despejar un mito que es importante, que el sistema de salud no nace producto de una visión altruista, no nace producto de que existía un cuidado y que la vida había que protegerla a toda costa, porque el concepto, el valor de la vida, este valor positivo de la vida que se debe cuidar, que se debe resguardar, es un concepto que recién empieza a cobrar valor después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, el valor o disvalor de la vida dependía más bien del sujeto individual que la aportaba o de la familia. En este sentido, si una persona se enfermaba, la responsabilidad directa era del sujeto, y si es que no respondía el sujeto, la familia, si es que no respondía la familia, la caridad, y en última instancia, y en una visión muy, muy poco, vamos a decir, resguardada o sostenida del tiempo, intervenía el Estado, pero básicamente a través de un sistema de protección social que las personas solamente llegaban a morir ahí. Entonces, en ese contexto de crisis social vital, surgen las sociedades de socorro mutuo. Eh, a la larga empezó a reflexionar y a generar un movimiento social de las propias bases ciudadanas que empezaron a generar en 1855 una sociedad de cuidado que desde fuera del Estado, empezó a generar un sistema de protección social que podríamos decir ahí, históricamente está el modelo de atención integral de salud. Cabe señalar entonces por qué en los documentos ministeriales que hablan sobre el modelo de salud familiar desde el año 2000 en adelante, ninguno de ellos hace referencia a las sociedades de socorro mutuo, eh, cuando justamente es uno de los modelos que bajo el discurso promueve el sistema de salud al plantear que lo que se busca de cierta forma es la participación. Bueno, en este contexto, las sociedades de socorro mutuo estuvieron desempeñando un papel importante desde 1855 hasta 1920, 1925. Todavía quedan algunas sociedades de socorro mutuo, pero ya con un rol mucho más reducido en lo que al papel histórico que tuvieron en nuestra sociedad. Recién en 1920 el Estado empieza a elaborar políticas sistemáticas respecto del cuidado de la vida. Y esto no porque existiera un diagnóstico en el cual la élite económica política reconociera
que Chile realmente la estaba pasando mal y que en el fondo tenía una tasa de crecimiento negativa, sino que en esa época, a raíz del proceso de la revolución industrial que vive nuestro propio país y la necesidad de avanzar en un proceso de modernización, el Estado reconoce que tiene que generar un nivel de políticas sociales que permita, entre otras cosas, mantener una mano de obra barata que permita justamente levantar el proyecto económico e industrial chileno. Y desde ahí, el sistema de salud, no por altruismo, no por caridad, se va a levantar eh, para poder consolidar este proceso de modernización del Estado y que va a tener como motor principal lo que Adam Smith denominaba la riqueza de las naciones. Y justamente esa riqueza es cuidar el capital humano. Y desde ahí entonces nuestro sistema de salud empieza a desarrollarse crecientemente hasta lograr un nivel vamos a decir, de desarrollo que en 1924 esta institucionalidad se va a ir complejizando y el ministro Alejandro del Río va a asumir la cartera, cuatro carteras que van a estar asociadas a este proceso, que es el Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo. Carteras que justamente van a ser importantes respecto, por una parte, del cuidado de la vida y por otra parte, mantener de cierta forma el engranaje productivo para poder levantar este proyecto de sociedad. Entonces, el valor de la vida empieza a cobrar un profundo significado para lo que se va a conocer después, desde la década de 1930 en adelante, como el estado de bienestar social. Y en este contexto, entonces, Chile, de no tener ningún tipo de políticas sociales, de ser líderes mundiales respecto a la mortalidad infantil, en 1952 va a crear el Servicio Nacional de Salud. Y este Servicio Nacional es significativo porque va a permitir que, de cierta forma, la institucionalidad sanitaria, de ser menos, logre ser una de las más importantes a nivel mundial y la más importante a nivel latinoamericano, superando cifras, por ejemplo, de mortalidad infantil, de mortalidad general, y mejorando significativamente la esperanza de vida de los chilenos y chilenas. Esto producto también de un proceso reflexivo que estuvo liderado por la intelectualidad médica y también otras profesiones, entre ellas, por ejemplo, el trabajo social, que en el alero de la cuestión social surge en 1925 con la primera escuela de trabajo social, que justamente se llama Doctor Alejandro del Río. Entonces, vamos a decir que, sintetizando, este modelo de atención integral de salud no surge de la nada, existe una memoria colectiva, histórica, comunitaria, que va generando justamente estos procesos reflexivos que algunas veces a través del Estado, otras veces paralelo al Estado, van presionando justamente para generar un modelo de cuidado que sea mucho más allá del cuerpo individual, sino que un cuidado colectivo. Y que este cuidado tiene como impronta la justicia social, el derecho y tratar de considerar las desigualdades sociales como el mecanismo o el factor o la variable que más nos afecta en términos de la esperanza de vida, y que el sistema de salud en realidad surge como una especie de contenedor, una especie de armonizador respecto de las injusticias y los procesos estructurales que expolian la vida y que justamente en ese contexto de la modernización y de la mantención de una mano de obra se debe mantener este engranaje. Este Servicio Nacional de Salud, que se crea en el año 1952, eh, sufre un golpe importante en el año 1973,
cuando desde el propio Estado, cuando asume la junta militar, decide cambiar este estado de bienestar por un estado subsidiario o, en otras palabras, un estado de desinversión en que se focalizan los recursos entre los más pobres de los pobres. Y en este sentido, entonces, el sistema de salud, que era uno de los que lideraba en América Latina, empieza a sufrir un costo significativo en términos de recursos que entre 1974 y 1989 sufre una desinversión o un recorte de un 28%. Eh, Vamos a decir, en términos también de la acción en el contexto de la subsidiariedad del Estado, estos recortes de presupuesto que no solamente se los vivencia salud, sino que también educación, por ejemplo, se intenta eliminar el Sistema Nacional de Salud y no se pudo lograr solamente hasta 1979 debido a la gran capacidad que tenía el Estado en términos de la infraestructura ya instalada en aquella época. Entonces, solamente en 1979 se logra eliminar este Servicio Nacional de Salud y se crean, bajo el principio de la libertad de elección, la descentralización y la modernización del Estado en términos de fomentar la competencia con el sector privado, se crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud con 27 servicios de salud. Se crea también FONASA y en 1980, a través de la Constitución de 1980, se permiten las figuras del sistema privado de salud a través de la ISAPRE y la AFP. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque no es que el sistema de salud privado no haya existido antes sino que lo que pasa es que el Estado y el sistema de salud de protección a través del Servicio Nacional de Salud era tan relevante en términos de las horas de médicos, de las horas de especialistas, de las horas de profesionales de la salud, que el sector privado era absolutamente ínfimo y paliativo, de cierta forma, al sector público. Sin embargo, desde 1973 en adelante, lo que ocurre es un reverso, que el sector privado empieza a incrementar su crecimiento a lograr a lo que es hoy día y el sistema público empieza a reducir, vamos a decir, las acciones de salud. En esto confluyen también en este recorte presupuestario condiciones ideales que va a permitir a la dictadura militar poder realizar estos procesos. Por ejemplo, en 1975-76 ocurre una gran crisis económica que bajo este modelo subsidiario no fue posible abordar y entre ellas se desprendieron de un montón de empresas públicas que se traspasaron al sector privado. También en 1982-83 ocurre otra crisis que en paralelo de eso se suma una crisis social producto de las demandas sociales que entre 1982 y 86 van a solicitar el retorno a la democracia y donde ocurre, vamos a decir, una segunda gran ola de detenidos desaparecidos eh, o asesinados. En 1990, con la caída de la dictadura y, eh, vamos a decir, la toma de gobierno de los gobiernos de la concertación, se decide mantener el Estado subsidiario, pero se le incorpora este enfoque de equidad. Y además, desde el año 1996 en adelante, se incorpora con mayor fuerza el proceso de fortalecimiento de mejoras del trato al usuario y la participación ciudadana. De hecho, algunos se pueden acordar que en esa época surgió el eslogan Contigo Mejor Salud. Lo que quiero decir con esto es que el modelo de salud familiar y comunitario, bajo el alero del modelo de atención integral de salud, ha sufrido en términos históricos un conjunto de pugnas que consideran a la vida y al cuidado de esta más bien orientada a un bien de consumo, en la cual
la propia persona o la familia va a estar a cargo de su propia salud, o un derecho social en que la sociedad en su conjunto decide de cierta forma que el sistema de protección social, entre ellos la salud, es un derecho fundamental y que va a permitir poder a los chilenos y chilenas y a las personas que habitan este país poder desarrollarse íntegramente como seres humanos, pero más bien como un derecho.